La tarde no había comenzado con una simple lluvia, había comenzado con un cielo desgarrado. Las nubes se habían abierto como heridas oscuras, dejando caer una tormenta tan brutal que parecía querer borrar las calles, las aceras, las sombras. Las gotas golpeaban el pavimento como pequeños martillos de hielo, formando riachuelos que devoraban las esquinas. El viento empujaba los paraguas como si quisiera arrancarlos de raíz. Era el tipo de lluvia que obliga a la gente a correr sin mirar a los lados, el tipo de tormenta que desnuda la prisa, el miedo y la indiferencia humana. Valeria corría entre ese caos. Sus zapatos, empapados desde hacía minutos, producían un sonido sordo en cada paso. El agua le había calado la ropa hasta los huesos y el cabello se le pegaba al rostro como si quisiera cubrirle los ojos, ojos que ardían por el cansancio, por la vergüenza anticipada, por el miedo, porque ese día no era cualquier día. Era su primer día de trabajo en la empresa más estricta y más temida de la ciudad, y estaba llegando tarde. Ese pensamiento la atravesaba como un latigazo a cada segundo. Tarde, tarde, tarde. La palabra golpeaba su mente como un reloj sin piedad. «Perdón», susurró al chocar con un hombre que ni siquiera la miró. Los peatones la esquivaban como si fuera un obstáculo más en la tormenta. Nadie veía los temblores en sus manos. Nadie veía cómo el frío se clavaba en su espalda. Nadie veía a la mujer desesperada, corriendo entre charcos con un currículum arrugado en el bolso y un corazón que latía demasiado rápido. «Solo quiero llegar, solo quiero empezar bien, por favor». Pero la ciudad no concede milagros cuando arrecia la lluvia, y mucho menos cuando se trata de una mujer humilde que intenta sostener su futuro con las uñas. El semáforo cambió a rojo justo cuando ella estaba por cruzar. Frenó en seco. Una ráfaga de agua sucia salpicó su falda cuando un auto pasó demasiado rápido. Tragó un sollozo. No había tiempo para lamentarse. Respiró hondo, respiró como quien intenta retener el mundo, y siguió corriendo en cuanto el semáforo lo permitió. A una cuadra del edificio, una ráfaga de viento le arrebató el aliento. El enorme rascacielos se dibujaba entre la cortina de lluvia, vidrio oscuro, estructura imponente, luces frías en cada piso. Era el edificio donde trabajaría, o al menos donde esperaba trabajar. Mientras se acercaba, recordó el consejo de su mejor amiga, la única que sabía cuánto significaba este empleo. «Sé puntual, Valeria. Ese millonario no tolera errores». Y claro que no los toleraba. Julián Ríos era conocido en la ciudad por su carácter implacable. Hombre de números, de precisión obsesiva, de horarios exactos al segundo. Su empresa se basaba en su idea de perfección, y cualquiera que la rompiera era tratado como un estorbo. Valeria sabía todo eso. Lo sabía mejor que nadie, pero aún así, estaba llegando tarde. Cuando finalmente empujó la puerta de vidrio del enorme vestíbulo de la compañía, un guardia la miró con sorpresa. No era común ver entrar a alguien así, temblando, empapada, con el maquillaje corrido y las manos aferradas a su bolso como si fuera lo único que la sostenía. ¿Puedo subir al piso 18? Preguntó casi sin aire. «Soy nueva. Valeria Solís». El guardia revisó una lista en una tablet. Asintió. «Sí, está registrada. Pase». El ascensor del fondo. Valeria agradeció con una leve inclinación y avanzó torpemente hacia los ascensores, dejando un rastro de agua en el mármol impecable. Vio su reflejo en la pared de acero pulido. Era una figura deshecha, un desastre viviente. El corazón se le hundió al mirar ese reflejo. La lluvia no solo había empapado su ropa, había empapado su dignidad. Cuando llegaron las puertas del ascensor, se secó el rostro como pudo, respiró profundo y trató de recomponerse. «Solo necesito explicar, solo necesito que me escuchen». Pero el miedo le decía que nadie la escucharía. Llegó al piso 18, y al salir, sintió cómo las miradas perforaban su figura. Una fila de empleados esperaba instrucciones, todos prolijos, elegantes, perfectamente secos, perfectamente puntuales. Cada uno llevaba una carpeta, una tableta o un café recién preparado. Todos parecían estatuas de eficiencia perfecta. Entre ellos, un hombre alto, impecablemente vestido, con una camisa sin una sola arruga,
un reloj suizo que brillaba como un fragmento de hielo y una expresión que helaba el aire a su alrededor. Julián Ríos, el millonario, el dueño, el hombre que no toleraba la impuntualidad, el hombre que, en ese instante, la observaba con una mezcla de incredulidad y desprecio. Se acercó lentamente. Cada paso resonaba en el piso como si marcara una sentencia. «¿Usted es la nueva?», preguntó con voz seca. Valeria asintió sintiendo que el alma se le encogía. Sí, señor. Lamento mucho. La lluvia. Ocurrió un accidente». Él levantó la mano para silenciarla. No quería escucharla. No quería una historia. No quería contexto. «Si no puede presentarse seca, puntual y presentable», dijo con voz dura, clara y pública, «entonces no debería estar aquí». Las palabras cayeron con el peso de un martillo. Los empleados se quedaron inmóviles. Nadie respiró. Nadie intervino. La humillación fue tan pública como cruel. El rostro de Valeria ardió. Sintió cómo el dolor subía por su garganta y se instalaba detrás de sus ojos, amenazando con convertirse en lágrimas. Pero no lloraría, no ante él, no ante todos. «Lo siento mucho», murmuró con un hilo de voz. «Las disculpas no sirven aquí», respondió Julián. «Lo único que sirve es la puntualidad». Una carcajada contenida resonó en algún punto del pasillo. El corazón de Valeria se partió un poco más. Ella bajó la mirada. Quería desaparecer. Quería que la tierra la tragara. Quería volver atrás, proteger a la anciana a la que había ayudado minutos antes, pero también llegar a tiempo. Quería lo imposible. Cuando dio un paso hacia atrás, un joven empleado se movió rápido, como si el corazón pudiera más que el miedo. Fingió tropezar y dejó caer un pañuelo justo dentro del bolsillo de Valeria. Ella lo sintió y lo miró con sorpresa. Él le dio una media sonrisa, tímida, solidaria. No podía ayudarla más, pero querer consolarla ya era suficiente para romper el hielo del ambiente. Julián giró la cabeza hacia los demás. «¿Qué esperan?», ordenó con frialdad. «Tenemos trabajo». Y se marchó, sin darle una segunda mirada, sin saber que la mujer a la que acababa de humillar cambiaría su vida para siempre. Valeria respiró hondo, tragó su dolor y apretó el pañuelo en su bolsillo. No sabía que ese día, ese momento y esa injusticia serían el inicio de una historia que obligaría al millonario a mirarse en un espejo que nunca había querido enfrentar, porque quienes humillan siempre terminan aprendiendo de quienes actúan con humanidad. El ascensor se cerró detrás de Julián con un suspiro metálico, y el pasillo recuperó el ruido tenue de teclados, pasos apresurados y respiraciones contenidas. Pero para Valeria, el sonido del mundo había cambiado. Todo parecía distante, ajeno, como si la tormenta hubiera quedado atrapada en su pecho, latiendo todavía contra sus costillas. Quería moverse, pero no podía. Sus piernas eran dos columnas temblorosas, sostenidas solo por la dignidad que trataba de no perder. Los demás empleados la miraban de reojo, tratando de fingir indiferencia, pero en esos ojos flotaban lástima, incomodidad, culpa. No sabían qué decir, no sabían cómo ayudar. O quizás sí lo sabían, pero vivían con demasiado miedo para hacerlo. Solo uno se acercó. El mismo joven que había escondido un pañuelo en su bolsillo. Se llamaba Leo. Ella lo sabría después. De momento, solo vio sus ojos cálidos y su gesto suave al dejar dos palabras en voz baja. No fue justo, y se alejó antes de que alguien pudiera acusarlo de interferir. Valeria tomó aire como quien intenta sostener un edificio que se desmorona. «No voy a llorar. No aquí. No así». Apretó el pañuelo contra su mano y ese simple trozo de tela se convirtió en un ancla, un recordatorio silencioso de que todavía existían seres humanos en aquel lugar, incluso si el jefe se empeñaba en desmentirlo. Una supervisora se acercó, rígida, con el gesto congelado. «Tu escritorio está al fondo». Y la evaluó con una expresión que mezclaba crítica y fastidio. «Intenta secarte antes de sentarte. El señor Ríos odia ver charcos por el pasillo». Valeria asintió sin decir nada. No tenía fuerzas para responder. Cada palabra hinchaba el nudo en su garganta. El área donde trabajaría era amplia, con cubículos de cristal,
escritorios relucientes y plantas perfectas que parecían de adorno más que vivas. Todo era tan ordenado, tan limpio, tan frío, que ella misma se sentía una mancha fuera de lugar. Abrió su bolso para guardar sus cosas, y una pequeña medalla cayó entre sus manos. La medalla que momentos antes, bajo la tormenta, la anciana le había dejado como agradecimiento. Una señora que había resbalado en un charco, golpeándose fuertemente la cadera. Una señora que nadie quiso ver. Una señora que gemía de dolor mientras la ciudad seguía caminando como si fuese invisible. Valeria había sido la única en detenerse, la única en ofrecer ayuda, la única en cubrirla con su paraguas, aunque eso significara empaparse ella misma. Recordó la mano temblorosa de la anciana apretando la suya mientras aguardaban a la ambulancia. Recordó su voz débil: «Que Dios te bendiga, hija». No muchas personas se quedan cuando llueve así. Esa frase resonaba en su interior ahora, como un bálsamo y una herida al mismo tiempo. ¿De qué servía haber hecho algo bueno si el mundo la castigaba por ello? Mientras se quitaba la chaqueta empapada, Leo volvió a pasar por su lado, discretamente. Fingía ordenar unas carpetas, pero se detuvo lo suficiente para murmurar: «Vi lo que hiciste. Vi cómo la ayudabas. Lo vi cuando venía en mi moto. No merecías eso». Las palabras la atravesaron. Él había visto. Él sabía. Él podía testificar. Pero incluso así, Valeria sabía que no podía usarlo. No quería ganar compasión. No quería justificarse. Solo quería trabajar. Solo quería empezar una vida nueva. «Gracias», respondió, apenas audible. Leo le sonrió con una gentileza que contrastaba con la dureza del edificio. «No todos aquí son como él», dijo, y se marchó antes de que la supervisora lo regañara. Valeria respiró hondo. Se sentó. Trató de encender la computadora, pero sus manos aún temblaban lo suficiente para errar la tecla. Mientras la máquina arrancaba, los rumores, como siempre, comenzaron a correr por el pasillo. Las voces susurraban sin pudor. «¿Viste cómo entró? ¿Empapada? ¿En serio? El jefe debió despedirla. Primera impresión arruinada. Se nota que no pertenece aquí». Cada palabra era otra gota helada en su espalda. Pero hubo una conversación que sobresalió. Una que el destino quiso que escuchara. «Es increíble», susurró una empleada a otra, cerca del área de impresoras. El señor Ríos jamás levantaba la voz así antes de la muerte de su madre. Desde entonces está peor. Valeria levantó la vista. Dicen que ella era muy estricta con él. Puntualidad, limpieza, perfección. Y que él heredó todo eso, pero multiplicado por 10. «Y por eso es tan frío», agregó la otra, «como si estuviera fabricado de piedra». Valeria tragó saliva. No quería compadecerlo, no después de lo que le había hecho. Pero esas palabras se quedaron suspendidas en algún rincón de su conciencia. La computadora finalmente encendió. La pantalla mostró un sistema complejo, lleno de números, gráficos y tablas. Era su área, su mundo, la parte que sí dominaba. Porque aunque nadie lo sabía, aunque el millonario la hubiera humillado, aunque su ropa estuviera empapada, Valeria tenía un máster en economía. Había sido becada, había sido la mejor de su promoción, y su padre, un hombre noble y sencillo, había trabajado toda su vida para que ella pudiera estudiar. Su padre habría dicho ahora: «Hija, la dignidad no se moja con la lluvia», y recordarlo le devolvió un poco del aire que la humillación le había quitado. Mientras se adentraba en su trabajo, lidiando con los murmullos, acomodando fórmulas, revisando balances, comenzó a sentir algo familiar, la mente enfocándose, la calma de los números, el orden que ella sí podía controlar. El mundo no podía arrebatarle eso. En silencio, sin que nadie lo notara, sin que Julián imaginara nada, Valeria empezaba a brillar, no porque quisiera demostrarle algo al millonario, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba empezando a demostrarse algo a sí misma. Y ese pequeño brillo interior, ese que nace en la dignidad herida, era apenas la primera chispa de la historia que vendría. Una historia donde la lluvia, la humillación y la verdad se entrelazarían para derrumbar al hombre más rígido de la empresa y elevar a la mujer que él había subestimado. El día avanzó con la precisión fría de los relojes que tanto amaba Julián.
Las reuniones se sucedían una tras otra, los informes llegaban puntuales, los correos se respondían al segundo. Desde su oficina de vidrio y madera oscura, él observaba el funcionamiento de la empresa como quien ve una maquinaria perfecta, sin margen para retrasos, errores o debilidades. Eso quería creer, pero esa mañana, algo le había quedado clavado como una astilla bajo la piel. La imagen de Valeria, empapada, respirando agitada, intentando explicarse, y su propia voz, cortante, hiriéndola sin piedad. Si no puedes presentarte seca y puntual, no deberías estar aquí. La frase regresaba a su mente como un eco incómodo. Era exactamente el tipo de frase que su madre habría aprobado. Y eso, en vez de darle paz, lo incomodaba. Se levantó de su silla y caminó hasta el ventanal. La tormenta había cesado hacía rato, pero el pavimento aún estaba mojado. Los charcos reflectantes parecían pequeños espejos rotos donde se distorsionaban los edificios. Se revisó el reloj, ajustó la correa, intentó convencerse de que había hecho lo correcto. En su mundo la puntualidad era respeto, disciplina, compromiso. Si cedía una vez, ¿cuánto tardaría en desmoronarse el orden? Tocaron la puerta. «Adelante», dijo sin moverse. Entró Leo sosteniendo unas carpetas. Tenía la formalidad de un empleado que conoce su lugar, pero sus ojos llevaban inquietud. «Buenos días, señor», saludó. «Traigo los reportes del área de análisis. Y también quería comentarle algo». Julián giró lentamente. «Los reportes, déjalos sobre la mesa», indicó. Leo obedeció, pero no se retiró. Se quedó ahí firme, como si hubiera decidido cruzar una línea interna. «¿Qué más?», preguntó Julián sin paciencia. Leo tragó saliva. «Es acerca de la nueva analista, la señorita Valeria, la que llegó tarde esta mañana». El rostro de Julián se endureció. «Lo que tenía que decirse ya se dijo», respondió. «No toleraré». «Perdón que lo interrumpa, señor», se atrevió Leo con respeto, pero también con valor. «Pero creo que hay algo que usted no sabe». El silencio se estiró como una cuerda tensa. «Está pisando terreno peligroso, Leo», advirtió el jefe. «Lo sé», respondió él, «pero también sé cuando algo es injusto». Julián apretó la mandíbula. «Habla». Leo respiró hondo. «Yo la vi antes de que llegara al edificio. Bajé de la moto en la esquina y la vi en plena calle. Empapada, sí, pero no porque se descuidara. Estaba arrodillada junto a una señora mayor que se había caído. Tenía la rodilla sangrando, y la señora no podía moverse. Nadie se acercaba, nadie quería mojarse». Un recuerdo nítido comenzó a formarse en la mente de Julián. La imagen de una mujer en la calle, cubierta por un paraguas ajeno, temblando, mientras otra sostenía su mano. Leo continuó. «La vi llamando a una ambulancia. Vi cómo se quedó al lado de la anciana bajo el aguacero hasta que llegaron los paramédicos. Podía haberse ido. Podía haber corrido para no llegar tarde, pero se quedó». Julián no respondió. «Cuando la ambulancia partió», siguió Leo, «ella corrió hacia aquí, y yo vine detrás, pero en moto. Por eso vine seco». La escena se alineó por completo. La voz de Julián sonó más baja. «¿Estás seguro de lo que dices?». Leo sostuvo su mirada. «Sí, señor». «Completamente». Hubo un silencio pesado en la oficina. No era el silencio del poder, era el silencio de la conciencia. Julián se apoyó en el escritorio. Dejó caer la vista hacia el piso, como si necesitara encontrar algún viejo rastro de sí mismo allí. «Puedes retirarte, Leo», dijo finalmente. El joven dudó un segundo. «Señor, yo solo quería que supiera que no llegó tarde por irresponsable». «Lo sé», interrumpió él con un hilo de voz. «Ahora lo sé». Leo se retiró. La puerta se cerró, y el millonario se quedó solo con algo que llevaba mucho tiempo esquivando: el peso de sus propias decisiones. Se dejó caer en la silla. Miró el reloj suizo con el que tanto había medido la vida. Durante años, ese reloj había sido símbolo de éxito, disciplina y control. Su madre se lo había dado cuando cumplió 30, con una frase que se había grabado a fuego: «Un hombre que respeta el tiempo demuestra que respeta la vida». Pero esa frase tenía otra cara, una que nunca se permitió cuestionar. ¿Acaso respetar el tiempo significaba atropellar los corazones? ¿Significaba no escuchar razones?
¿Significaba humillar a quien no podía cumplir una expectativa perfecta? Recordó el rostro de Valeria, agotado, empapado, pero honesto. Y de pronto, la voz de su madre apareció en su memoria, en otro tono, en otro tiempo. Un corazón bueno llega tarde a veces, pero siempre llega a tiempo donde importa. No recordaba cuándo había oído esa frase. Tal vez fue un comentario al pasar, una de esas frases que los adultos dicen mientras creen que los niños no prestan atención, pero estaba ahí, volviendo como una ola que reclama la orilla. Julián miró su reflejo en el vidrio de la ventana, su traje perfecto, su rostro controlado, su postura impecable, pero detrás de esa imagen vio algo que no quería admitir: dureza. Había perdido algo por el camino, algo que tal vez su madre sí tuvo, la capacidad de ser exigente y humana al mismo tiempo. Él había conservado la exigencia y había perdido la humanidad. A media mañana, mientras intentaba concentrarse en un informe, escuchó una conversación en el pasillo. «Es impresionante», decía alguien. La nueva chica arregló en una hora lo que el equipo tardó días en organizar. «¿La misma que el jefe reprendió?», preguntó otra voz. «Sí, esa misma». La pusieron a revisar unos números de un proyecto viejo y encontró un error que se nos había pasado. Lo explicó como si nada. Julián sintió una punzada de curiosidad. Se levantó y, sin anunciarse, bajó al área de análisis. Lo hizo sin avisar, como solía hacer cuando quería ver el trabajo real y no la versión maquillada. Ahí estaba Valeria, más seca ya, con el cabello aún algo enredado por la lluvia, pero concentrada frente a la pantalla. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras calculaba, revisaba y comentaba en voz baja algo que solo ella parecía entender. Se acercó sin hacer ruido. Sobre su mesa había gráficos impresos, una tabla llena de fórmulas, un informe que claramente no había sido hecho para alguien de primer día, y aún así ella lo desarmaba y volvía a armar con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo. «Ese índice no cuadra con la proyección de hace 3 meses», murmuraba. «Si corrigen esto, la inversión se estabiliza y evitan una pérdida innecesaria». La supervisora estaba a su lado, con los ojos abiertos. «¿Estás segura?», preguntó, incrédula. «Completamente», respondió Valeria. «Aquí y aquí». Señaló con el bolígrafo 2 cifras aparentemente inocentes. Alguien redondeó mal, y nadie lo vio porque asumieron que el sistema no se equivocaba. La supervisora la miró como si estuviera viendo un milagro. Esto puede salvarnos de una auditoría complicada», dijo. «¿Cómo lo viste tan rápido?». Valeria se encogió de hombros. «Porque estos datos hablan. Solo hay que saber escucharlos». Julián sintió un golpe seco en el pecho. Era exactamente lo que él siempre había dicho de las finanzas. Los números hablan, si los escuchas con atención. Solo que nunca imaginó escuchar su propio pensamiento en boca de alguien a quien acababa de humillar. Se acercó un poco más. La supervisora lo vio y se puso rígida. «Señor Ríos», susurró enderezándose. Valeria se giró de inmediato. Sus ojos se abrieron como si la hubieran sorprendido haciendo algo indebido. «Señor», murmuró ella, poniéndose de pie. Julián no dijo nada durante unos segundos. Solo observó lo que había sobre la mesa. Los cálculos, las anotaciones, las correcciones. Tomó uno de los papeles, lo leyó rápidamente y supo que estaba bien. Sabía reconocer el talento. Lo había hecho toda su vida, pero nunca había esperado encontrarlo así. «¿Usted hizo esto?», preguntó sin dureza, pero con seriedad. Valeria tragó saliva. «Sí, señor. Solo estaba revisando el informe. Pensé que había un error y tenía razón», la interrumpió él. La supervisora contuvo la respiración. Julián dejó el papel sobre la mesa con cuidado. Miró a Valeria con una mezcla de reconocimiento y algo más difícil de describir: incomodidad consigo mismo. «¿Dónde estudió?», preguntó. «En la Universidad Nacional», respondió. «Luego obtuve una beca para el máster en economía». «¿Una beca completa?», insistió él. Ella asintió. «Sí, señor, graduada con honores». El silencio que siguió lo dijo todo. Una mujer empapada, humillada hacía unas horas, ignorada por casi todos. Tenía más preparación que muchos de los que ocupaban puestos mejor pagados allí. La supervisora intervino, tímida. «Señor,
Si la señorita Valeria no hubiera visto esto, podríamos haber tenido problemas legales serios. Julián no respondió de inmediato. Observó a Valeria una vez más, y entonces algo dentro de él empezó a ceder. No era solo una empleada que llegó tarde, no era un error en su agenda. Era una persona con un corazón capaz de detenerse por una anciana en la calle, y una mente capaz de detectar en minutos lo que su equipo no había visto en semanas. Su madre habría dicho, un corazón bueno y una mente brillante son tesoros que no se desperdician. Y por primera vez en mucho tiempo, Julián empezó a preguntarse si no se había convertido exactamente en lo que él siempre criticó, alguien que miraba solo la superficie y juzgaba desde arriba sin entender nada de lo que se movía abajo. Esa noche, cuando todos se fueron, Julián se quedó solo en su oficina. Tomó el expediente de Valeria. Leyó su currículum completo por primera vez, no solo el resumen que le habían pasado. Vio la beca, vio las notas, vio las prácticas en el extranjero, vio su experiencia ayudando en proyectos comunitarios de educación financiera. Y al final de la hoja, una nota discreta. Referencias laborales. Solís Ernesto, ex empleado de esta empresa. Fallecido. El corazón de Julián se detuvo un segundo. Ese apellido, Solís. Abrió el antiguo sistema de archivos de la compañía. Buscó. Ahí estaba. Ernesto Solís, empleado de confianza en la época de su padre. Un hombre que recordaba vagamente. Un hombre que lo saludaba cuando él era niño. Un hombre que siempre tenía una sonrisa humilde, incluso cuando trabajaba horas extra. Un hombre que murió en un incendio. De pronto, todos los hilos empezaron a conectarse, y la vida, que parecía tan ordenada como su escritorio, le mostró que había historias que él nunca se había detenido a mirar. Julián permaneció inmóvil frente a la pantalla, con la ficha de Ernesto Solís abierta. Era una ficha antigua, amarillenta por el paso del tiempo, una de esas carpetas que usualmente nadie revisa porque pertenecen a una era que la empresa ya no recuerda. Pero él sí recordaba. Recordó algo tan remoto que casi parecía un sueño. Un hombre de voz suave que siempre lo llamaba Julianito, que le ofrecía caramelos en los días en que su padre llegaba tarde a recogerlo, que lo protegía de la lluvia cuando salían de la fábrica y que tenía siempre una sonrisa amable incluso en los días más duros. Ernesto. La memoria se abrió como una puerta oxidada. Recordó un incendio, no el humo ni las llamas, era demasiado pequeño para entenderlo, pero sí el caos. Recordó a los adultos gritando, las sirenas, la gente corriendo fuera de la fábrica, y recordaba más que nada a Ernesto empujándolo hacia un empleado para que lo llevara lejos. Años después, había escuchado la historia en boca de su padre. Ernesto murió ayudando a otros a salir del edificio. Ese hombre, ese héroe silencioso, era el padre de Valeria. Julián se dejó caer en la silla como si las piernas no pudieran sostener el peso de ese descubrimiento. La humillación que él le había hecho vivir esa mañana caía ahora sobre su conciencia con el doble de fuerza, porque no había humillado solo a una empleada empapada. Había humillado a la hija de un hombre al que debía gratitud, a la hija de alguien que perdió la vida por los demás, a la hija del único empleado que alguna vez lo trató como un niño y no como el heredero. Y la frase de su madre volvió a resonar, esta vez como un reproche. Un corazón bueno llega a tiempo donde importa. Él no había llegado a tiempo. Él había actuado como un juez, no como un ser humano. Encendió la lámpara del escritorio. La oficina adquirió un tono cálido, dorado, que contrastaba con la frialdad del resto del edificio. Afuera, la noche había caído sin permiso, y la ciudad respiraba esa calma tensa de los días después de tormenta. Quería levantarse y marcharse, pero algo lo retenía, la necesidad de entender quién era realmente Valeria. Tomó su currículum otra vez. Leyó cada línea con atención nueva. Su mente, tan acostumbrada a analizar cifras, ahora analizaba vidas. Trabajo voluntario en fundaciones comunitarias, clases gratuitas de educación financiera, apoyo a ancianos de bajos recursos. Esa mujer, a la que él había tratado como una irresponsable, había hecho más por los demás de lo que muchos de sus altos ejecutivos harían en toda su vida. Un golpe de vergüenza le recorrió la espalda.
De pronto, alguien tocó la puerta. Era Leo, otra vez. Un poco nervioso, pero decidido. «Señor, sé que ya no debería estar aquí, pero quiero decir algo más». Julián respiró profundamente. «Adelante». Leo entró. Miró la luz cálida de la oficina, la ficha de Ernesto abierta, los papeles dispersos, y entendió que algo había cambiado. «Quería disculparme si hablé de más hoy», dijo el joven. «Solo no soporto ver injusticias». Julián lo observó en silencio, por primera vez, sin autoridad, solo como un hombre que reconoce el error. «No tienes nada de qué disculparte», respondió él, sorprendiéndose a sí mismo. Leo parpadeó. «¿Perdón?». Julián señaló la ficha. «Su padre, Ernesto. Lo conocí. Lo admiré sin siquiera entender por qué cuando era niño. Tuvo razón al hablar. Yo fui injusto». Leo se relajó levemente, pero no del todo. «Señor, ella no piensa mal de usted. Solo está triste. Es su primer día». Esa frase le dolió más que cualquier crítica. «¿Está aún aquí?», preguntó Julián. «Sí, en el área de análisis». No quiso irse aunque la mañana fue dura. Esa era una palabra suave para redondear lo que había sido una humillación en toda regla. «Gracias, Leo. Puedes retirarte». Leo se inclinó con respeto. «Señor», dijo antes de irse, «su madre estaría orgullosa de escucharlo decir eso». Julián cerró los ojos un segundo. Sentir la sombra de su madre ahí, observando su comportamiento, era más fuerte que cualquier reloj suizo marcando puntualidad. Cuando la oficina quedó en silencio, tomó una decisión, una que no estaba marcada en ningún manual de liderazgo ni en ninguna de las estrictas normas que él imponía a los demás. Dejó el reloj sobre la mesa. Ese símbolo de rigidez, de inflexibilidad, de autoridad, quedó ahí, desnudo y frío, y se dirigió al área de análisis. Los pasillos estaban casi vacíos. Las luces tenues daban la sensación de que el edificio también descansaba después de un día intenso. Al llegar al departamento de análisis, vio a Valeria sola frente a la pantalla, con el rostro concentrado y cansado. Los demás ya se habían ido. Ella revisaba números, movía el cursor, hacía anotaciones con la precisión de quien ama lo que hace. La chaqueta seguía húmeda sobre el respaldo de la silla, y su bolso estaba abierto, mostrando la pequeña medalla brillante. Ese detalle lo golpeó de lleno. La misma medalla que él había visto años atrás en el cuello de Ernesto cuando lo llevaba en brazos, fuera del edificio durante el incendio. La misma que Ernesto sostenía mientras esperaba que los demás evacuaran. La misma que, según su padre, encontraron junto a él cuando cayó. La herencia de un corazón valiente. Y ahora pertenecía a su hija. Julián sintió un nudo que no supo nombrar. Se acercó un paso. Valeria lo escuchó y se levantó de golpe, sorprendida. «¿Sabes, señor Ríos? Yo no sabía que seguía aquí». Él la observó con una mezcla de emociones. Vergüenza, respeto, arrepentimiento y algo más profundo, que aún no sabía reconocer. «Necesitaba hablar con usted», dijo él. Valeria bajó la mirada tensándose. «Si es por lo de esta mañana, entiendo que fue mi culpa. Llegué tarde y...». «No», la interrumpió él suavizando la voz por primera vez. «No fue su culpa. Yo juzgué sin saber, y no tenía derecho». Sus palabras hicieron que los ojos de Valeria se abrieran lentamente, como si no creyera lo que escuchaba. Julián respiró hondo. «Sé por qué llegó tarde», continuó. «Sé que ayudó a una anciana bajo la tormenta. Y sé que no cualquiera habría hecho eso». Ella tragó saliva. «No fue nada», dijo con humildad. «Para mí, sí lo es», respondió él. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tenso, no era de juicio, era un silencio de encuentro. Pero esa conversación, ese pedido de disculpas que empezaba a formarse, todavía no era la redención completa, apenas era el inicio, porque la vida tenía una revelación más que ofrecerles, una que uniría sus historias para siempre, la historia de un hombre que murió salvando a otros y la hija a la que él debía honrar, una verdad que Julián aún no se atrevía a pronunciar, todavía no. Valeria permanecía de pie, con las manos entrelazadas al frente, como si necesitara sostenerse para no perder el equilibrio emocional que tanto le había costado reconstruir ese día.
El reflejo pálido de la pantalla iluminaba su rostro, dándole un aire frágil pero sereno. A su alrededor el enorme piso de análisis estaba casi vacío. Las sombras de las sillas se proyectaban como figuras quietas, silenciosas, acompañando el momento sin entrometerse. Julián dio unos pasos más, rompiendo la distancia entre ellos. Era extraño para él sentirse incómodo en su propio edificio, pero algo en esa joven, en la manera en que levantaba la cabeza después de haber sido humillada, en la forma en que trabajaba sin mirar a los lados, desarmaba todas sus certezas. «Valeria», dijo él con un tono más suave que cualquier otro que ella hubiera escuchado de su parte. «Sé que no es común que venga aquí a esta hora, pero tenía que hablar con usted». Ella asintió tímidamente. «Entiendo, señor Ríos. Si necesita que corrija algo del reporte...» «No», interrumpió él. «Usted no hizo nada mal hoy, todo lo contrario». Valeria se quedó inmóvil. Era la primera vez que su jefe pronunciaba una frase que no estaba diseñada para presionarla o evaluarla desde arriba. «Quería aclarar lo de esta mañana», continuó él. «No fue justo de mi parte. No escuché, no pregunté, solo juzgué y me equivoqué». La sorpresa se dibujó en el rostro de ella de manera tan genuina que Julián sintió como una punzada de vergüenza le atravesaba el pecho. Él, que nunca fallaba, que se enorgullecía de sus decisiones, estaba aprendiendo esa noche una de las lecciones más importantes de su vida, que el orgullo podía convertir a un hombre en piedra, y que pedir disculpas era la única forma de volver a ser humano. Valeria respiró hondo, intentando procesar. «Agradezco mucho que lo diga», respondió ella con humildad. «Pero de verdad no se preocupe, no esperaba que me creyera. Llegué tarde y mojada. Entiendo cómo se vio». «No», dijo él con un leve movimiento de cabeza. «No lo entiende. Lo que vi fue algo por lo que llevo años pagándolo sin saber». Ella frunció el ceño, confundida. «¿Cómo dice?» Julián guardó silencio unos segundos, como si buscara palabras en un lugar dentro de él que hacía mucho no visitaba. Luego señaló con la mirada la medalla que sobresalía del bolso de Valeria. «Esa medalla», dijo él, «¿siempre la lleva con usted?» Valeria la tomó entre sus dedos, sin entender a dónde quería llegar. «Sí, era de mi padre», respondió con una voz que se volvió cálida al pronunciar la palabra padre. Él la usaba todos los días. La encontraron junto a él cuando murió. Julián tragó saliva. Las piezas se acomodaban en un rompecabezas que él había ignorado durante años. «¿Cómo se llamaba?», preguntó con cautela. «Ernesto», susurró ella. «Ernesto Solís». El nombre resonó en la habitación como un eco profundo, como si el tiempo se hubiera detenido. Valeria no se dio cuenta de inmediato, pero Julián sí. Su respiración había cambiado, su postura había cambiado. Era como si un fantasma hubiera entrado en la sala. «Ernesto Solís», repitió él, casi sin aire. «Sí», dijo ella, sin sospechar nada. «Mi padre trabajaba aquí, hace muchos años. Siempre hablaba con cariño de este lugar, de su padre sobre todo. El señor Arturo Ríos. Mi padre lo respetaba muchísimo». Julián cerró los ojos por un breve instante. La memoria lo golpeó de frente. «Yo conocí a su padre», admitió él, «cuando era niño». Valeria abrió los ojos con asombro. «¿En serio?». «Sí», continuó. «Él me cuidaba cuando mi padre estaba ocupado. Siempre tenía una sonrisa. Siempre estaba dispuesto a quedarse un poco más para ayudar. Y murió salvando vidas». La voz se le quebró en una palabra que parecía no querer salir. Era un hombre bueno. Valeria sintió un hormigueo en los brazos. Su padre había sido recordado 1000 veces por otros, pero nunca así. Nunca con esa sinceridad casi temblorosa. «Él hablaba mucho de usted», añadió ella lentamente. «Decía que usted era un niño serio pero noble, que tenía carácter, pero también corazón». Julián bajó la cabeza. Esas palabras se clavaron como flechas en él, porque no sabía en qué momento había dejado de ser ese niño noble para convertirse en el hombre rígido y distante que la había juzgado y humillado sin pensarlo 2 veces. «Su padre», dijo él, apretando ligeramente las manos. «Su padre fue un héroe, uno que yo olvidé agradecer, no solo por salvar gente,
sino por ser el único adulto que me vio cuando era niño. El único que me trató con humanidad cuando todo el mundo esperaba que yo fuera un pequeño empresario en miniatura. Valeria sintió una humedad en los ojos. Nunca había oído algo así. No sabía que lo recordaba. Susurró. Lo recuerdo más de lo que debería admitir, contestó él. Hubo un silencio profundo, un silencio que no pesaba, un silencio que unía. Y por eso, continuó Julián con una sinceridad que rara vez mostraba, lo que hice esta mañana no tiene perdón. Humillé a la hija de un hombre al que le debo respeto y gratitud. Y eso me duele más que cualquier error profesional. Valeria negó suavemente con la cabeza. Yo no quiero que usted se mortifique por eso, de verdad. Todos cometemos errores cuando no conocemos la historia completa. Julián la miró con una mezcla de asombro y admiración. Usted es demasiado compasiva, dijo él. No, respondió Valeria con calma. Solo aprendí de mi padre que la dignidad se sostiene incluso cuando el mundo intenta quitártela. Y hoy necesitaba recordarlo. Esa frase lo atravesó, como si Ernesto hablara a través de su hija, como si la tormenta de la mañana no hubiese sido solo agua, sino una especie de bautismo emocional que lo obligaba a ver con nuevos ojos. Valeria, intentando romper la tensión, señaló la pantalla. Si quiere, puedo mostrarle dónde estaba el error en el informe. Julián sonrió apenas, algo que nadie en la empresa habría creído si lo hubiera visto. Sí, me gustaría verlo. Ella se sentó. Él se inclinó a su lado, observando con atención cómo sus dedos recorrían las tablas, los gráficos, las fórmulas complejas que ella dominaba con una naturalidad que impresionaba incluso al hombre que dirigía una de las compañías más grandes del país. Aquí está la inconsistencia, explicó Valeria, y aquí la proyección corregida. Julián sintió algo extraño. No solo admiración, sino orgullo. Usted tiene un talento extraordinario, dijo él sin reservas. Valeria se ruborizó. Solo hago lo que sé hacer, respondió con humildad. Los números siempre han sido mi idioma. Y la humanidad también, añadió él sin pensar. Ella lo miró sorprendida. Él sostuvo esa mirada. Hubo algo en ese intercambio, algo pequeño, frágil, casi imperceptible, que parecía una promesa. La promesa de que las heridas empezaban a encontrar un punto donde sanar, pero aún quedaba mucho camino. La redención no era instantánea. Los cambios verdaderos nacen en lo profundo y necesitan tiempo para brotar. Esa noche, sin embargo, algo había empezado a nacer dentro del millonario rígido. Respeto, gratitud, y una pregunta que no se atrevía a formular. ¿Qué más no sabía de esa mujer a la que había juzgado en un segundo? La tormenta había empapado su ropa, pero tal vez también había empapado su alma para limpiarla un poco. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció envuelta en un brillo húmedo. El sol comenzaba a filtrarse entre los edificios altos, iluminando los charcos como pequeñas lámparas de agua. La tormenta había pasado, pero su huella seguía grabada en las calles y también en los corazones de quienes la vivieron. Valeria llegó temprano esta vez, tan temprano que el guardia nocturno todavía estaba en su puesto. Había dormido poco, no por cansancio, sino por la mezcla de emociones que la visita de Julián la noche anterior había dejado en su pecho. Las disculpas, la historia de su padre, la mirada sincera de arrepentimiento, todo flotaba en su mente como una bruma difícil de despejar. Mientras subía en el ascensor vacío, respiró hondo. Concentración. Es un nuevo día. Hazlo bien. Cuando las puertas se abrieron en el piso 18, el área estaba vacía. Encendió su computadora. Organizó sus papeles. Revisó su bolso para asegurarse de que la medalla seguía ahí, como si esa pequeña pieza de metal fuera un amuleto que la sostenía. Y comenzó a trabajar. No se dio cuenta de que Julián estaba allí. Él había llegado incluso antes que ella. Algo inusual para alguien que solía empezar su día estrictamente a las 8:00. Había decidido observarla desde la distancia, no como un jefe, sino como un hombre tratando de comprender a la mujer cuya presencia había movido algo que llevaba años adormecido dentro de él. La vio repasar informes como si fueran páginas de un libro que ya conocía. La vio detectar errores diminutos. La vio escribir notas que no solo corregían, sino que proponían mejoras imposibles de ignorar. Era una danza silenciosa entre ella y los números,
y era hermosa. Julián se acercó solo cuando consideró que no la sobresaltaría. «Buenos días», saludó suavemente. Valeria se giró, sorprendida. No esperaba verlo tan temprano. No esperaba verlo así, sin la dureza habitual, con una serenidad nueva. «Buenos días, señor Ríos». Él asintió hacia la pantalla. «¿Qué está revisando?» «Los balances del proyecto internacional. Creo que hay un margen de crecimiento que no se ha aprovechado», explicó ella con naturalidad. Él se inclinó para mirar. «¿Puedo?» Claro. Durante unos segundos, ambos estuvieron hombro con hombro. La cercanía era nueva, y aunque ninguno lo mencionó, cada uno sintió ese leve destello extraño, ese que aparece cuando dos almas empiezan a reconocerse sin entenderlo del todo. Valeria le mostró los gráficos. «Aquí está el punto clave», dijo, señalando con el bolígrafo. «Esta inversión parece constante, pero la curva muestra un comportamiento anómalo desde hace meses. Creo que se puede reestructurar para obtener mejores resultados». Julián no habló de inmediato. La capacidad analítica de Valeria lo fascinaba, pero no era solo eso. Había una claridad, una elegancia, una seguridad tranquila en su manera de explicar. «¿Cómo no notaron esto antes?», preguntó, más para sí mismo que para ella. «A veces», respondió Valeria, «todos miran los números grandes y no escuchan los pequeños, pero los pequeños cuentan historias también». Julián sonrió apenas. Valeria no lo vio, pero esa sonrisa quedó grabada en él como una señal de que algo estaba cambiando. Más tarde, cuando el equipo comenzó a llegar, surgieron los murmullos. La gente observaba cómo el jefe se detenía varios minutos junto a la nueva analista. Y no era normal. Julián no se acercaba a nadie, no conversaba con nadie, no se inclinaba sobre el monitor de nadie. El ambiente estaba cargado de curiosidad. «¿Viste eso?», susurró una empleada. «El jefe con la nueva», agregó otro. Nunca lo había visto así. Valeria escuchó fragmentos, pero decidió no prestarles atención. Estaba acostumbrada a ser malinterpretada. Lo que le importaba era demostrar su trabajo. Solo eso. Pero no todos pensaban igual. Entre los empleados había una mujer en particular que observaba todo con ojos afilados. Miriam, la coordinadora del área, había siempre disfrutado del privilegio de ser la favorita del jefe, o al menos así se veía a sí misma, y la presencia de Valeria empezaba a incomodarla profundamente. Caminó hacia ellas dos, con su carpeta en mano y una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Buen día, señor Ríos», saludó con una suavidad ensayada. Revisando informes con la nueva, Julián levantó la mirada con calma. «Sí, Valeria ha encontrado inconsistencias importantes y tiene propuestas que quiero evaluar personalmente». Los ojos de Miriam parpadearon con sorpresa y molestia. «¿Propuestas?», repitió. «Así es», Julián afirmó. «Quiero su reporte completo en mi oficina más tarde». Miriam apretó los dientes detrás de su sonrisa. «Por supuesto, señor». Y se alejó sin esperar respuesta. Valeria tragó saliva, consciente de la tensión. «No quiero causarle problemas», susurró ella. «No los causa», aseguró Julián. «La excelencia siempre incomoda a quienes no están acostumbrados a ella». Ella bajó la mirada, sonrojada. «Solo trato de hacer mi trabajo. Lo hace mejor que bien», afirmó él sin titubear. Esa frase la tomó por sorpresa. Valeria no estaba acostumbrada a recibir reconocimiento. Toda su vida había tenido que esforzarse el doble para que eso apenas fuera suficiente. Pero ese halago venía de alguien que nunca regalaba palabras, y eso la hizo temblar por dentro. El día avanzó entre reuniones, informes corregidos y una extraña sensación de electricidad en el ambiente. Los empleados murmuraban más de lo habitual. Las miradas se desviaban hacia Valeria con una mezcla de admiración y sospecha. A la hora del almuerzo, Valeria decidió salir sola al pequeño jardín detrás del edificio. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para procesar la cercanía inesperada de su jefe, sus palabras suaves, su mirada nueva. Se sentó bajo un árbol, dejando que el sol tibio le secara finalmente lo que quedaba de humedad en su ropa. Sacó la medalla de su bolso. La pasó entre sus dedos. Pensó en su padre. «Papá, ¿estarías orgulloso de mí? ¿O debería correr antes de involucrarme en problemas que no busqué?» No escuchó pasos hasta que fue demasiado tarde. «¿Puedo sentarme?»,
preguntó una voz grave y serena detrás de ella. Ella levantó la vista. Julián. Valeria se sobresaltó. Claro, señor, dijo, moviéndose para dejarle espacio. No sabía que venía aquí. Casi no lo hago. Pero hoy necesitaba respirar. Ella sonrió ligeramente, comprendiendo más de lo que él decía. Sí, a veces el edificio pesa. Julián la observó un momento. Ese gesto analítico típico de él, pero ahora suavizado por algo que no había mostrado en años. Quiero hacerle una pregunta, Valeria, dijo finalmente. Ella tensó los hombros. Claro, su padre, empezó él mirando la medalla, ¿le hablaba mucho de nosotros? ¿De la empresa? ¿De mi familia? Ella tardó unos segundos en responder. Sí, para él trabajar aquí era un honor. Decía que su jefe, su padre, señor Ríos, lo miró. Era un hombre justo, con carácter sí, pero justo. Y decía que usted... Sus labios temblaron un poco antes de pronunciarlo. Tenía un corazón muy bueno, que solo necesitaba aprender a soltar el miedo de ser imperfecto. Esas palabras lo atravesaron. Julián no esperaba eso. No quería escucharlo, pero lo necesitaba. No sé si eso sigue siendo cierto, murmuró él, bajando la mirada. Valeria cerró la mano sobre la medalla. A veces, cuando la vida duele, uno se endurece sin darse cuenta. Mi padre también tuvo épocas así, pero la bondad, lo miró a los ojos, siempre encuentra una grieta para volver a entrar. Hubo un silencio hermoso, un silencio que hacía tiempo ninguno de los dos experimentaba. Julián pensó entonces algo que no dijo en voz alta. Tal vez ella sea la grieta por donde la bondad vuelve a mí, pero el día no había terminado, y pronto un conflicto más grande estallaría, uno que pondría a prueba todo, la dignidad de Valeria y la transformación interna de Julián, porque la tormenta se había ido, pero las nubes no habían dicho su última palabra. El resto del día avanzó con una calma extraña, como esa quietud previa a un nuevo estallido. Valeria continuó trabajando con dedicación silenciosa, cuidando cada detalle, como si temiera que la armonía de esas horas pudiera desvanecerse con cualquier movimiento en falso. Pero Julián, no podía concentrarse. Había algo en la historia del padre de Valeria que se incrustó como una espina en su memoria. Desde que la vio sostener aquella medalla y pronunciar el nombre de su papá con esa mezcla de orgullo y nostalgia, sintió ese impulso antiguo, casi olvidado, de buscar la verdad completa. Así que, mientras la oficina se llenaba del habitual murmullo de teclas y llamadas, él se encerró en el archivo digital de la empresa, un archivo al que muy pocos tenían acceso. Un archivo que guardaba la historia de décadas de trabajo, sacrificio y nombres que construyeron el edificio donde todos ellos estaban parados. Escribió un apellido, un nombre, Enter, y el sistema respondió. Ahí estaba, la ficha completa del empleado. Héctor Montiel, el padre de Valeria. Julián sintió un temblor leve en las manos mientras abría el documento, como si presintiera que lo que encontraría dentro cambiaría más que su percepción de Valeria. Cambiaría su comprensión de sí mismo. El expediente mostraba una fotografía antigua. Un hombre de mirada firme, bigote prolijo, sonrisa discreta. La clase de persona que no llamaba la atención por arrogancia, sino por la dignidad de quien sabe quién es. Julián recordó vagamente esa cara. Algo dentro de él reconocía esa expresión tranquila, esa postura de hombros rectos. Había pasado mucho tiempo, pero el corazón, a veces, recuerda antes que la mente. Abrió las anotaciones. Empleado ejemplar, puntualidad perfecta, actitud de servicio extraordinaria, respetado por todos. Y al final, un informe especial, uno que él nunca había leído, uno que casi nadie conocía. Durante el incendio del almacén norte, el empleado Héctor Montiel actuó sin dudar. Evacuó a 3 compañeros atrapados entre el humo antes de que los bomberos llegaran. Sufrió lesiones graves que finalmente derivaron en complicaciones fatales. La familia declinó cualquier compensación extraordinaria. Mi esposo solo hizo lo correcto, dijo su esposa. Julián dejó caer el documento sobre el escritorio. Sintió un nudo en la garganta que no sabía cómo desatar. Ese hombre salvó vidas. Ese hombre fue un héroe. Ese hombre
Era el padre de la mujer a quien yo humillé sin mirar. Por un instante, apoyó las manos sobre su rostro. La vergüenza ardía. No era una vergüenza superficial, de imagen o reputación. Era profunda, dolorosa. La clase de vergüenza que aparece cuando alguien se enfrenta a su propia sombra. Golpearon la puerta de la oficina. «Señor Ríos», preguntó Miriam, la coordinadora del área, asomando la cabeza con una expresión demasiado dulce para ser natural. Julián tardó en responder, aún tratando de recomponer su voz. «Pasa», dijo finalmente. Ella entró con pasos suaves, siempre midiendo el impacto de su presencia. Quería informarle de algo importante. «Es sobre Valeria». El cuerpo de Julián se tensó. «Continúa. Los empleados están preocupados», dijo Miriam con voz teatral. «Dicen que ella está obteniendo privilegios, que usted pasa demasiado tiempo con ella, que la trata diferente». Él la miró fijamente. «¿Y qué tiene de malo eso? Si alguien destaca, debe reconocerse». La mujer tragó saliva y continuó con ese tono peligroso de quien cree que está haciendo un bien. «Con todo respeto, señor. Esa muchacha no pertenece a este nivel. No tiene experiencia, no tiene contactos, no entiende la cultura empresarial. No puede recibir un trato preferencial solo porque usted está interesado en ella». El interesado en ella. El comentario, dicho con veneno suave, quedó suspendido en el aire. Julián apretó la mandíbula. «Miriam, lo que usted está insinuando es inapropiado y completamente falso». La mujer sonrió, una sonrisa que pretendía ser humilde, pero estaba hecha de celos y temor. «Yo solo cumplo mi deber. Esta empresa tiene estándares, y esa chica, sinceramente, no encaja». Y fue entonces cuando algo cambió en Julián. Un instante antes era el jefe distante, el hombre de reglas frías. Un instante después, se vio a sí mismo como un niño de 8 años, de pie en un pasillo lleno de humo, mientras un hombre, ese hombre de la foto, lo sacaba entre los brazos fuertes que también habían rescatado a otros. Ese hombre había encajado. Ese hombre había sido un ejemplo. Ese hombre había sido más valioso para la empresa que muchos de los que vestían trajes caros. ¿Y su hija? Su hija tenía esa misma luz. Julián se levantó lentamente de la silla. Cada palabra que dijo salió con una calma peligrosa. «Miriam, Valeria no necesita encajar en su idea de excelencia. Ella es excelencia». La mujer palideció. «Señor, yo solo... ¿Y si alguien en esta empresa no lo ve?», interrumpió él. «El problema no es ella. Es esa persona». Miriam retrocedió un paso. Era la primera vez que veía al jefe no desde la arrogancia, sino desde la verdad. «Ahora retírese», ordenó él sin levantar la voz. Ella salió casi huyendo. Cuando la puerta se cerró, Julián inhaló profundamente. Sabía que ese era apenas el comienzo. Defender la dignidad de Valeria significaba enfrentar a quienes habían aprendido a moverse en un sistema donde la humildad no siempre era bienvenida. Pero él estaba decidido. No por culpa, no por remordimiento, sino por justicia, porque el pasado había regresado para recordarle quién debía ser, porque el héroe que le salvó la vida merecía que él salvara ahora la dignidad de su hija. Mientras tanto, en otra parte del edificio, Valeria ignoraba por completo el conflicto que se gestaba. Ella seguía trabajando, moviendo números, ordenando datos, intentando demostrar que pertenecía ahí sin ser un problema para nadie. Pero el cielo volvía a nublarse, y la tormenta no era la única que regresaría, porque el siguiente paso en esta historia traería una revelación más grande, una decisión más difícil y una transformación que cambiaría el destino de ambos. La tarde cayó sobre la empresa con un silencio extraño, casi solemne. Los pasillos, que solían estar llenos de pasos apresurados y conversaciones tensas, parecían detenidos en el tiempo, como si todos, sin comprender por qué, presintieran que algo estaba a punto de cambiar. Valeria, ajena a los movimientos del resto, continuaba organizando los reportes que debía presentar al día siguiente. Había decidido quedarse un poco más tarde, no por obligación, sino por una mezcla compleja de ansiedad y deseo genuino de demostrar su valía. Cada número que revisaba parecía recordarle la frase que Julián le había dicho esa mañana. «Lo hace mejor que bien».
Aquella simple afirmación había tocado un lugar profundo, un lugar donde durante años solo habían habitado dudas, cargas y un esfuerzo interminable por sobrevivir. Mientras ajustaba los márgenes de un documento, no escuchó que alguien se acercaba. «¿Puedo pasar?». La voz la sacó de golpe de sus pensamientos. Giró bruscamente y lo vio allí, de pie en la puerta, con una expresión diferente a cualquier otra que hubiera visto en él. Calma, humildad y algo más, algo que no tenía nombre todavía. «Claro, señor Ríos», respondió ella poniéndose de pie como acto reflejo. «No, por favor», interrumpió él con suavidad. «Siéntate, no quiero imponerte nada». Ese tono la descolocó. Julián nunca hablaba así, nunca pedía permiso, nunca suavizaba sus palabras. Valeria se sentó despacio, mirando el escritorio como si necesitara un punto fijo para sostenerse. Julián avanzó unos pasos y detuvo su mirada en la medalla que ella había dejado sobre la mesa sin darse cuenta. «Esa medalla», susurró. «Sé exactamente a quién perteneció alguna vez». Ella quedó inmóvil. «Encontré el archivo de tu padre», continuó él, con voz grave, «y necesito disculparme contigo». Valeria parpadeó varias veces, como si la frase no terminara de entrarle al corazón. «¿Por qué?». Julián respiró hondo. «Porque fui injusto contigo desde el primer momento. Porque te juzgué por llegar tarde sin saber que estabas ayudando a una mujer que necesitaba auxilio. Porque te humillé delante de todos sin detenerme a pensar. Porque olvidé que las personas tienen historias, vidas, tormentas, y eso dice más de mí que de ti». Valeria sintió un leve temblor en las manos. Por un instante pensó que lloraría, pero se obligó a mantener la compostura. Había pasado por tanto que llorar frente al jefe se sentía como una derrota injusta. «Señor», empezó a decir casi en un susurro, «no tiene que». «Sí», la interrumpió él, con una sinceridad tan transparente que la silenció. «Tengo que hacerlo». Hubo un instante largo donde ninguno habló. Solo el sonido lejano de una fotocopiadora perdida acompañó la tensión. Finalmente, Julián se inclinó hacia ella y colocó algo sobre el escritorio, una toalla doblada con cuidado. «No es mucho», dijo, «pero ese día debí habértela dado. No pude hacerlo entonces. Quiero hacerlo ahora, aunque sea tarde». Valeria miró la toalla. Un gesto simple, pequeño, pero cargado de un simbolismo que la desarmó. Era como si la vida estuviera reparando lentamente lo que la humillación había roto. «Gracias», susurró ella con la voz quebrada pero firme. «No por la toalla, sino por reconocer lo que pasó. La dignidad pesa, y a veces duele sostenerla sola». Julián sintió un nudo en la garganta. Nadie le hablaba así. Nadie con tanta verdad y tanta calma. «Valeria», dijo él, «encontré también algo más en el archivo de tu padre». Ella levantó la mirada. «¿Qué cosa?». Julián apoyó una ficha antigua sobre la mesa. Valeria vio la letra manuscrita, vio la fecha, vio el sello y vio algo más. «Mi padre escribió esto», explicó él. «Si algo me pasara, espero que mi hija sepa que trabajé con honor y que esta empresa, con el tiempo, pueda darle el lugar que mi sacrificio no me dejó darle en vida». Las palabras atravesaron a Valeria como un rayo silencioso. Había crecido escuchando que su padre era un hombre bueno, pero jamás imaginó que él había dejado una nota así. Un mensaje para un futuro que ella ni siquiera sabía cómo alcanzar. La medalla entre sus dedos brilló con un reflejo tenue, como si la misma lluvia que la había empapado el primer día ahora se evaporara en forma de luz. «Tu padre fue un héroe», dijo Julián con un temblor en la voz, «y tú eres el reflejo más claro de eso». Valeria cerró los ojos un segundo, no para evitar llorar, sino para permitirlo. Una lágrima cayó, solo una, pero bastó para limpiar algo antiguo, algo profundo, algo que había aprendido a guardar. Julián no intentó secarla, no quiso apropiarse de su dolor. Solo la miró con respeto, ese respeto que él mismo había tardado demasiado en aprender. «No quiero que pienses que te estoy ofreciendo algo por lástima», dijo él enderezándose. «Lo que viene ahora es mérito tuyo, absolutamente tuyo». Ella abrió los ojos. «¿Qué viene ahora?». Él tomó aire. Ese aire que solo se toma cuando alguien está a punto de decir aquello que puede cambiar un destino. «Valeria, quiero proponerte un ascenso, uno real,
uno acorde a tu formación, a tu capacidad, a tu talento. Quiero que seas analista principal. Y quiero que lo seas porque lo mereces. No por mí, no por tu padre, no por ti. Ella lo miró sin poder hablar. Sus labios temblaron, pero ninguna palabra salía. Tómate tu tiempo, añadió él suavemente. No quiero influenciar tu decisión. Solo quiero que sepas que por primera vez estoy mirando bien. Valeria respiró profundamente. Sintió el peso de todas las tormentas que había atravesado. Sintió el peso de la toalla aún en su regazo. Sintió la presencia simbólica de su padre a través de la medalla. Y cuando finalmente habló, su voz tenía la firmeza serena de una mujer que ha sobrevivido al mundo sin perder el alma. Gracias, señor Ríos. Mi padre decía que la dignidad no se moja con la lluvia, pero se rompe cuando uno se arrodilla ante quien no debe. Él sostuvo la mirada. Y por primera vez no fue un jefe dominando el espacio. Fue un hombre reconociendo a otro ser humano como su igual. Julián bajó la cabeza, casi en un gesto reverente. Aprenderé de eso, respondió. Y en ese instante, los dos comprendieron algo sin decirlo. La disculpa había sanado, la oportunidad había reparado, pero la historia recién comenzaba a levantarse de verdad. El destino aún tenía una revelación pendiente, una que sellaría la conexión entre las dos familias, una que definiría el cierre de esta historia de redención. Al día siguiente, el ambiente en la empresa estaba cargado con una tensión imposible de ignorar. Los empleados caminaban con pasos más lentos, miradas cruzadas y un murmullo constante que recorría los pasillos como un rumor eléctrico. Algo en el aire anticipaba que aquel día no sería como cualquier otro. Valeria llegó temprano, como siempre intentaba hacerlo desde que había sobrevivido al torbellino emocional de su primer día, pero esa mañana, a diferencia de las otras, no entró con la sensación de ser una sombra en un edificio que no la veía. Entró con dignidad, con un nuevo peso en el pecho, no un peso que hunde, sino el que sostiene. Llevaba la medalla dentro de su blusa, justo sobre el corazón. Sentía que su padre caminaba con ella. Apenas cruzó la recepción, algunos empleados la saludaron con un respeto que antes no existía. No era exagerado, no era adulación, era un reconocimiento silencioso, casi solemne. Incluso el guardia, que siempre había sido amable, le dedicó una sonrisa cálida. «Buen día, señorita Valeria. Hoy se le nota distinta». Ella sonrió apenas. «Hoy tengo motivos». En el piso 18, la tensión era aún mayor. Varios empleados se encontraban reunidos cerca de la sala de conferencias, hablando en voz baja. Miriam, la coordinadora que había intentado perjudicarla, se mantenía rígida, como si temiera lo que podría ocurrir en cualquier momento. Y no era para menos, porque en cuestión de minutos, todos serían llamados a una reunión extraordinaria citada por el propio Julián Ríos. Algo que jamás ocurría sin un motivo de peso. Valeria estaba revisando unos documentos cuando el altavoz interno sonó. «A todo el personal del piso 18, preséntense en la sala grande de reuniones, de inmediato». Los murmullos estallaron. ¿Será un despido masivo? ¿Será un anuncio importante? ¿Será por la chica nueva? Las miradas se dirigieron hacia ella. Valeria tragó saliva, pero mantuvo la compostura. Respiró hondo, tomó su carpeta y caminó hacia la sala, sin prisa, sin miedo, sin bajar los ojos. Entró entre los primeros. La sala olía a café fresco y papel nuevo. Las cortinas abiertas dejaban entrar un sol dorado que iluminaba la mesa central, donde ya estaba Julián, de pie, con una expresión seria pero distinta, más humana, más consciente. Cuando Valeria entró, él levantó levemente la cabeza. Sus miradas se cruzaron por un instante que bastó para decir, «Aquí estoy, no estás sola». No fue una mirada romántica, fue un pacto silencioso entre dos almas que se estaban reconociendo como iguales. Finalmente todos tomaron asiento. Julián respiró hondo y comenzó. «Gracias por venir tan rápido. Hoy debo hablarles no como su jefe, sino como un hombre que estuvo equivocado». Los empleados se tensaron. Miriam tragó saliva violentamente. «Ayer», continuó él, «cometí un error grave. Un error del que no estoy orgulloso.
Juzgué a una empleada por su apariencia, por su llegada bajo la lluvia y por mis propias suposiciones. Pero ella demostró más integridad, más capacidad y más humanidad de la que muchos mostramos en años. Todos sabían de quién hablaba. Valeria sintió cómo sus mejillas se calentaban. Julián prosiguió. La señorita Valeria Montiel no solo demostró talento técnico, demostró una calidad humana excepcional. Y eso es algo que esta empresa necesita más que nunca. Hubo murmullos de aprobación entre algunos empleados. Entre otros, sorpresa. Miriam ni siquiera pestañeaba. Entonces él levantó una carpeta. Por todo esto, he decidido ofrecerle el puesto de analista principal de proyectos internacionales, posición acorde a su formación y mérito profesional. El silencio fue absoluto. Valeria sintió como si el corazón le golpeara las costillas desde adentro. Un ascenso así era impensable para alguien que había pasado de ser la nueva empapada a convertirse en una empleada indispensable. Los compañeros la miraban con respeto genuino. Alguien incluso empezó a aplaudir, y el resto lo siguió. Los aplausos llenaron la sala. No era ruido, era una bendición colectiva, un reconocimiento que limpiaba cada injusticia vivida. Valeria bajó la mirada, completamente emocionada. Entonces Julián levantó la mano para que todos guardaran silencio. «Pero hay algo más que debo decir», añadió. Se acercó a la pantalla digital y proyectó una fotografía antigua. Era el rostro del padre de Valeria. Los empleados murmuraron con asombro. «Este hombre», dijo Julián con voz firme pero quebrada por dentro, «salvó vidas en esta empresa, incluida la mía. Cuando yo era un niño, él me sacó de un incendio que casi me cuesta la vida. Nunca lo olvidé, pero tardé demasiado en comprender lo que eso significaba». Se volvió hacia Valeria. «Tu padre fue un héroe, y tú eres su legado». A Valeria se le llenaron los ojos de lágrimas. No podía hablar. No podía moverse. Solo podía escuchar su corazón golpear con una fuerza que no recordaba desde hacía años. Julián bajó la mirada por un instante, en señal de respeto. «Por eso, no solo te ofrezco el ascenso», continuó, «te ofrezco algo más. Mi compromiso de que esta empresa será un lugar digno para quienes trabajan con el corazón, como tu padre y como tú». Las palabras flotaron en el aire como una caricia, como una reparación, como un cierre que la vida había demorado demasiado en entregar. Valeria se puso de pie. Sus manos temblaban, sus ojos estaban llenos. «Gracias», logró decir, «pero no por el ascenso, sino por ver, por fin, quién soy». Los empleados volvieron a aplaudir, esta vez más fuerte, con emoción, con orgullo. Incluso Miriam tuvo que bajar la cabeza. La dignidad ajena había sido más grande que su envidia. Julián miró a Valeria con una serenidad que jamás había mostrado ante nadie. «La historia aún no termina», decía esa mirada. Había una última verdad, una última revelación, una última conexión entre sus vidas que debía ser descubierta. Cuando los aplausos por fin se apagaron, quedó un silencio extraño en la sala. No era vacío, no era tensión. Era ese silencio que aparece cuando las almas necesitan un segundo para acomodarse después de un terremoto emocional. Valeria seguía de pie, respiraba lento, tratando de sostener la emoción que la atravesaba como una corriente tibia, casi luminosa. Sentía que su padre estaba allí, en ese mismo lugar, en cada mirada respetuosa, en cada gesto que nunca antes había recibido. Julián, frente a ella, parecía más humano que nunca. Sus hombros ya no eran los de un empresario rígido, sino los de un hombre que acababa de reconocer un error profundo y en el proceso había encontrado partes de sí mismo que creía perdidas. «Si quieres», murmuró él, apenas audible, «podemos hablar en mi oficina. Solo si te sientes cómoda, claro». Valeria asintió. Por primera vez desde que se conocían, la invitación no sonó como una orden. Sonó como un gesto humilde. Los demás empleados empezaron a salir, pero muchos se detuvieron solo para tocar el hombro de Valeria, darle una sonrisa o decirle en voz baja: «Te lo mereces. Tu papá estaría orgulloso. Gracias por recordarnos que aún hay gente buena». Ella agradeció cada palabra.
Eran pétalos sobre una herida que había llevado demasiado tiempo. Cuando por fin entraron a la oficina de Julián, él cerró suavemente la puerta y se quedó de pie un momento, como si buscara la forma correcta, la humana, la honesta, de empezar esa conversación. Valeria, dijo al fin, con voz más profunda de lo habitual, tu padre fue la primera persona que me enseñó que la vida no se sostiene con dinero, sino con actos, y tú acabas de enseñarme lo mismo hoy. Ella bajó los ojos un instante. Sus dedos acariciaron la medalla. Esa medalla que había sobrevivido a la lluvia, al duelo, a las injusticias y a los silencios. Mi padre siempre decía, respondió ella, que un acto bueno vale más que 1000 discursos. Él nunca buscó reconocimiento. Solo quería hacer lo correcto. Julián asintió, sintiendo cómo esas palabras abrían una grieta luminosa dentro de él. Yo he pasado años intentando ser perfecto, confesó. Perfecto con mis horarios, mi empresa, mi imagen, y en el camino olvidé lo más básico, ver a las personas. Ella levantó la mirada. Sus ojos brillaban no con lástima, sino con comprensión. La perfección no hace a un jefe, susurró ella. La humanidad sí. Julián sintió un golpe suave en el pecho, una verdad que él sabía hace tiempo, pero nunca había querido escuchar. Valeria, continuó él acercándose un poco, quiero que sepas algo. Ese día que llegaste empapada, no fue la lluvia lo que me molestó, fue mirarme en ti y no reconocer quién era yo. Tú me mostraste una parte de mí que había olvidado. Ella apretó la medalla. La vida nos moja a todos, dijo ella con una sonrisa suave. Pero la dignidad, esa siempre se mantiene seca. Esa frase cayó entre ambos como un mantra, como si el alma de su padre hubiera hablado a través de ella. Julián se acercó lentamente al escritorio y tomó un pequeño objeto envuelto en terciopelo. Se lo entregó a Valeria. Esto te pertenece, dijo con solemnidad. Ella abrió el envoltorio. El aire se le escapó de los pulmones. Era una vieja placa de identificación, una placa quemada en los bordes, una placa que alguna vez perteneció a su padre. Héctor Montiel, Seguridad Industrial. Valeria llevó una mano a la boca. Las lágrimas brotaron sin permiso. ¿Cómo la obtuvo?, preguntó entre sollozos. Estaba guardada en los archivos especiales, respondió Julián. Mi padre la conservó como símbolo de gratitud. Y ahora quiero que tú la conserves como símbolo de honra. Valeria tembló. No de dolor, sino de una mezcla indescriptible de duelo sanado y orgullo recuperado. Gracias, señor Ríos, dijo ella sin levantar la vista. Esto significa más que cualquier ascenso. Él no respondió de inmediato. Quiso darle espacio, quiso darle dignidad en su emoción. Finalmente habló. Y quiero que sepas otra cosa, Valeria. Yo no te ofrezco un puesto por tu padre. Te lo ofrezco por ti, por tu talento, por tu fuerza, por la forma en que entraste a esta empresa empapada, pero con el alma intacta. Ella sonrió entre lágrimas. No sé si puedo aceptar este ascenso, dijo de pronto con una honestidad que lo desarmó. No porque no lo quiera, sino porque quiero ganármelo cada día. Ya lo hiciste, respondió él con voz firme. Lo ganaste desde el día en que llegaste bajo la tormenta, y aún así seguiste adelante. Hubo un silencio pesado, necesario. Un silencio donde se dijeron muchas cosas que no necesitaban palabras. Entonces Julián añadió dando el paso final que aún faltaba. Valeria, ¿me permites caminar contigo esta nueva etapa? No como jefe, no como millonario, sino como un hombre que aprendió que no se puede juzgar lo que no se toma el tiempo de conocer. Ella asintió con una ternura contenida. Caminemos, respondió, pero sin prisa. Las tormentas enseñan a avanzar lento, y ambos sonrieron. No por romance inmediato, no por destino escrito, sino por respeto, por dignidad, por gratitud. Mientras salían de la oficina, la voz del narrador se elevó suave, espiritual, como una bendición. Hay humillaciones que mojan el cuerpo, pero secan el alma de quien las provoca. Hay lluvias que parecen castigo, pero en realidad limpian el camino de quien camina con corazón, y hay encuentros que nacen bajo tormenta, para recordarnos que la dignidad nunca se pierde cuando se actúa con verdad. Valeria tocó la placa de su padre.
Julián tocó el reloj suizo que ya no sentía tan pesado, y juntos cruzaron la puerta hacia un futuro nuevo, un futuro limpio, un futuro justo, un futuro donde la humanidad, y no el dinero, tenía la última palabra